Dice, miedo a perder a mi mamá estando lejos, sobre todo porque hoy en día compartimos muchísimo menos y me aterra tener ese sentimiento de solo vacío y recuerdos y saber que ya no tienes más a la persona físicamente. Esto es bastante duro. Directamente pienso en mi papá, Y yo pienso en mis ¿sabes? papás también. Bienvenidos una vez más a Genuinamente Intensas. Aquí estamos Bombi y Fefe. Yo soy Bombi. Y yo soy Fefe. Una vez más, les queremos recordar que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Genuinamente Intensas en todas las plataformas y que también se acuerden de suscribirse al canal si les gusta nuestro contenido. Yes. Sabes que cuando decidimos hablar sobre este tema, me vino demasiado a la cabeza como un momento en mi infancia que también me dio mucha risa pensarlo, porque cuando yo era chiquita, mi casa era de 2 pisos, y cuando yo estaba en mi cuarto, que era el cuarto que estaba al lado como de las escaleras, y los demás cuartos estaban como más hacia el interior de ese piso. O sea, tu cuarto era el primero al subir las escaleras. Claro, justo el primerito a la derecha, ¿sabes? Que me acuerdo Ok. perfecto. Y a mí me daba terror que alguien apareciera por las escaleras y entrara justo a mi cuarto, porque como era el primero, Iba a ser la primera. iba a ser la primera atacada, ¿sabes? O sea, y esto también me daba demasiado miedo cuando tenía que subir a mi cuarto o tenía que bajar porque tenía sed o lo que sea. Me acuerdo de subir en carrera esas escaleras hasta mi cuarto. Era horrible. Y cuando dormía... Pero porque estaba sola. No, yo no estaba... O sea, yo estaba chiquita. Yo que tenía O porque 8 había años. oscuridad o algo así, o simplemente... Yo creo que era en parte por la oscuridad, el tener que apagar todas las luces. Es que me acuerdo que esto era un miedo que teníamos tanto mi hermano como yo. Y entonces íbamos subiendo las escaleras o desde abajo en la cocina hasta subir al cuarto, apagando todas las luces y rapidísimo. Y corriendo. ¿Sabes? O sea, corriendo. A medida que se iba oscureciendo las cosas, íbamos corriendo, ¿sabes? Era bastante cómico. Y luego, para dormir, yo me acuerdo que al pensar eso de que la escalera, además que la escalera, no sé cómo explicarlo, pero terminaba la escalera y había una ventana enorme de este lado y luego empezaban los cuartos. Y mis papás, por ese mismo miedo que yo tenía, creo yo, bueno, pienso yo, no lo sé, la verdad, que me lo confirmen luego, ellos pusieron como una puerta corrediza. Porque a mí me daba miedo, de verdad. Yo necesitaba sentir como un poco el sonido de algo que me avisara o que me alertara de que algo, ¿sabes? Alguien estaba pasando por ahí. Yo dormía siempre con la puerta abierta y mi cama daba a la puerta. O sea, yo miraba a la puerta cuando dormía. Y me acuerdo que yo me ponía una torre enorme de peluches y almohadas para no ver a la puerta. O sea, era como... ¿Pero dónde ponías la torre? Un león, además, tenía un león que lo ponía volteado, viendo a la puerta, como atacando, ¿sabes? A la persona imaginaria. No me vayan a hacer nada, que Aquí hay un león. Pero qué bolas Sí. todo eso, ¿no? O sea, todo el tema alrededor de este miedo. Porque, o sea, me vino demasiado a la mente, ahorita que me estás contando esto, que a mí también me pasaba, pero en momentos que chiquita me empezaba yo a quedar sola en la casa, por momentos cortos o lo que sea, o era de noche y mis papás salían y me dejaban sola, y era de noche, había oscuridad y tenía también que apagar la luz de repente de la cocina y correr a la sala. Ese sustico. Claro, y entonces recuerdo sentir como un miedo de tener algo atrás, pero claro, esto era como un miedo de fantasma, tal, no sé qué, algo que me persigue atrás, que se me iba a aparecer, no sé qué. Sí, a mí también me pasaba y de correr, un poco igual. Correr rápido a la luz, a la sala, a la televisión, y lanzarme en el sofá. Sí, tal pero cual. Era a mí como era un miedo constante, de sentir Sí. que había algo, ¿no? O sea, como que ese miedo a los fantasmas, o sentir que había algo ahí
que se iba a aparecer, no era tanto miedo. O un ladrón también. Un miedo real para mí, o sea, no era un miedo racional, Sí, era más un miedo irracional. Exacto. Sí, o sea, yo por una parte era irracional porque también creía que era algún espíritu o alguna vaina, no sé qué pensaba yo cuando era chiquita. O sea, ¿qué te imaginabas tú? ¿No te acuerdas? Yo creo que hubo una buena época que sí me imaginaba que eran fantasmas y luego sí me acuerdo que había como un poco de inseguridad, ya un poquito más de más grande. Yo estuve viviendo en esa casa como hasta los 12 años, si no me equivoco. Sí, más o menos. Y claro, ya de más grande, a lo mejor 10, 11, ya lo que pensaba más era que iba a entrar un ladrón por la ventana, justo. ¿Sabes? Eso era como que mi miedo, porque sí que había pasado algo en la urbanización, porque era una urbanización cerrada, y es verdad que todo tenía como cerco eléctrico y todo eso, pero sí me dio también un poco de miedo el hecho de que alguien entrara en la casa, porque ya habían entrado en varias casas en la urbanización. Ajá. Entonces ya era un miedo más racional. Más de grande, sí, era más racional. Pero de chiquita sí era totalmente de fantasmas, pues fantasmas inexistentes que... Claro, porque uno es muy fantasioso y uno está todo el tiempo pensando en todas las posibilidades que si el fantasma... Yo hubo una época que, no sé, que vi la película Chucky, o sea, típico. ¿Tú la viste? Sí. No, yo no veo mucho, yo no veía pero mucho cuando de eras terror, chiquita, yo era no. bastante... Bueno, yo sí vi Chucky, no sé con quién, cuándo, cómo, no me acuerdo, pero me dejó traumatizada y yo sentía que, o sea, que iba a llegar Chucky a matarme en la noche. Yo soy súper miedosa con las pelis de terror desde siempre. Yo me acuerdo que cuando veíamos en casa de Ricky o en casa de alguien ya de grande, de adolescente, veíamos así en casas de nuestros amigos pelis de terror y siempre había uno que te asustaba o lo que sea, yo era la primera que gritaba. O sea, yo soy súper miedosa en ese aspecto, pues, de las pelis. Bueno, y por si no se dieron cuenta, el tema de hoy va un poco del miedo, de la emoción, que es sentir miedo y bueno, queríamos hablar un poco de nuestros grandes miedos, cuáles son nuestros miedos o qué tan miedosos somos también. Que cuando le dije a Fefe para hablar de esto, Fefe me dijo, bueno, yo siempre tengo miedo. Como que literalmente, yo le tengo miedo a todo. Le tengo miedo a todo. De grande le tengo miedo a cosas de grandes, de adultos, y también cosas no de adultos o irracionales totalmente. Y de chiquita irracionales muchísimo. Sí, muchísimo. Sí. Y todavía de grande también. Irracionales también uno tiene a veces. Sí, sí. Pero bueno, también estuve aquí leyendo que bueno, que obviamente el miedo es una emoción que tenemos absolutamente todos y que es instintiva ante cualquier amenaza o... y yo no sabía... Ajá. Yo no sabía, pero bien, o sea, la parte del cuerpo que se activa es la amígdala. Pero, o sea, pero no es la amígdala. No es la estructura, exacto, la estructura cerebral. Exacto, la amígdala. Sí, yo lo leí y me pareció curioso, o sea, me pareció curioso el de dónde viene, de dónde se activa todas esas hormonas y todas esas cosas, pues, a nivel biológico. No sé si has visto, por ejemplo, en videos de Instagram, muchos neurocientíficos, no sé si se llama así, o personas que estudian la neurociencia, hablan mucho de cómo las emociones, o sea, cómo se producen las emociones a partir de toda esta parte como biológica del cuerpo, o sea, cómo está todo como entrelazado. Y hablan mucho de la amígdala y el cortisol y todas esas cosas que realmente yo no entiendo muy bien, pero siempre lo escucho y me parece súper interesante. Exacto. Yo cuando lo leí que dice... cuando percibimos una amenaza, la amígdala envía señales al hipotálamo. O sea, yo todas estas cosas no tengo ni puta idea de dónde quedan. Lo siento, soy súper ignorante a nivel de cuerpo y biología. Y que activa el sistema nervioso simpático. Y que ahí desencadena esa liberación de hormonas como la adrenalina, el cortisol, que te preparan un poco para eso, para huir, luchar, o en algunos casos que te congela, ¿sabes? Exacto. Por miedo, el miedo te congela, ¿sabes? Y o sea, me parece súper interesante. Sí, es interesante porque te das cuenta cómo el miedo, a pesar de que es una emoción que puede ser a veces incómoda, ¿no? Para muchas personas,
te está también avisando de alguna forma que puede haber ahí una amenaza o algo que despierta en ti un sentimiento de amenaza o no sé. Entonces es como que a veces es como que tener miedo o sea, como todas las emociones, siento que no es que esté mal, sino que es súper importante sentir ese miedo y ver por qué, ¿no? Por qué tienes ese miedo, que te está contando, que te está avisando, que te está invitando como a revisar, para mí. Sí, y también qué te está evitando hacer, ¿sabes? ¿Qué pasó? Alexa pensó que le estaba diciendo algo. No, Alexa, nada. Que también te puede hasta frenar, o sea, el miedo también te puede paralizar. Avisando, o sea, paralizar y avisar de algo que estás no así, o sea, no sé cómo explicarlo, pero que te está frenando a hacer algo. Uh-huh. Que te tú puede en el fondo total. quieres hacer, o sea, pero que también en el fondo quieres hacer, que quieres intentar, ¿sabes? Y que, o un proyecto, por ejemplo, sentir todo ese miedo y como que te paraliza, ¿no? O te hace evaluar cómo afrontar ese nuevo proyecto, ¿sabes? O sea, creo que también el miedo te puede ayudar de cierta manera, es lo que quiero decir, te puede ayudar a alertarte, a ver cómo avanzas, a ver, o sea, hay gente que es un poquito más, que va con pies de plomo y va con cuidado, y hay otra gente que se lanza y es súper valiente y ignora como que un poco ese miedo y lo hace sin evaluar las posibles consecuencias, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Yo siento que el miedo como que te prepara un poco o te prepara un poco para esas consecuencias, pues, y tú puedas evaluar de cierta manera, o así lo veo yo, ¿sabes? Un poco. Sí, puede ser, yo creo que es parte, como que el miedo te puede preparar, o sea, te puede ayudar como a mirar el por qué te está dando miedo a algo, porque de repente es miedo, o sea, por ejemplo, está el miedo a cruzar la calle si hay muchos carros pasando, tienes mucho miedo porque el miedo te está avisando que hay una amenaza de unas consecuencias que pueden pasar. O sea, es decir, si pasas, si te equivocas o te pelaste, un carro te puede llevar por delante y pueden haber unas grandes consecuencias. O sea, el miedo te está avisando que hay algo ahí. O está el miedo de, bueno, quiero empezar un proyecto nuevo, quiero ser emprendedora, por ejemplo, y tengo mucho miedo a empezar. Quiero hacerlo demasiado, pero tengo mucho miedo porque eso quiere decir que voy a tener que salirme de mi zona de confort, que voy a tener que trabajar muchísimo más, que voy a tener que estar lidiando con clientes, y es un miedo que obviamente no trae unas ciertas consecuencias que tú quieres afrontar, pero que obviamente te van a hacer salir de tu zona de confort y que no son, digamos, a lo que estás ya acostumbrada, pues. Sí, tal cual, pero es verdad que el miedo como que te dice cosas y yo creo que así igual como siempre lo decimos con todas las emociones, es importante prestarle atención y ver qué es lo que te está contando, pues, qué es lo que te está diciendo sobre ti. Sí, y qué tan grave, qué tan racional, qué tan irracional es también ponerse a pensar un poco como en eso, pues, o sea, profundizar más allá de lo que sientes superficialmente. Sí, porque también está, bueno, miedo a las alturas, miedo a los gusanos, por ejemplo, en mi caso, bueno, más que miedo es como una fobia que yo le tengo a los gusanos porque me parecen desagradables físicamente, porque o sea, obviamente tener bichos encima es horrible y entonces una vez se me metieron unos gusanos en el zapato y ya les he contado un poco de cosas que me han pasado a mí con los gusanos. Y es más como una fobia, pero también es una cosa como que, bueno, si el gusano realmente no me hace nada, pues no pasa nada, ¿no? Como que si hay un gusano ahí, da igual, ¿no? Como que no pasa nada. Sí, tal cual, sí, yo con esos son como los miedos más, o sea, exacto, irracionales, son como más... O fobias, como... Exacto. Vi que aquí lo ponían como... Son intensos. Son intensos o desproporcionados, o sea, que pueden ser desproporcionados ante situaciones específicas o ante objetos y tal. Yo en ese caso, lo primero que pensé cuando lo leí fue a las serpientes. O sea, yo tengo un pánico de estar caminando en el monte, de estar haciendo una ruta o lo que sea, y me aparezca una serpiente, me muerda y me muera.
O sea, toda esa situación me da pánico. Que es una situación que en realidad puede pasar en un millón. O sea, es como que si te tenías que morir, te moriste ahí. Tal como cual. que no puedes hacer absolutamente nada. Sí, pero es algo que yo pienso, o sea, cuando yo me voy a hacer una ruta o lo que sea, que implique ir a un monte o a un bosque o a lo que sea que implique que pueda salir una serpiente, 100% te voy a pensar que... Es más, si yo voy caminando y siento ruido de la grama por el viento o lo que sea, yo digo ya una serpiente. O sea, digo, wow, me va a picar una serpiente, me va a morder. Bueno, pero ves, ahí, claro, yo me imagino que tú también en tu cabeza, no sé si te haces como que la pregunta de qué tanta posibilidad hay de que aquí haya una serpiente. Pues si estás caminando, por ejemplo, y escuchas un ruido, capaz te viene la imagen de la serpiente, pero capaz dices, ya va, o sea, estoy en la calle, la serpiente no va a venir y me va a atacar y me va a morder, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad hay? Sí, claro, obviamente, ¿no? uno se autorregula. Exacto, a eso me refería, como que con ese miedo que a veces puede ser, que puede tener todo el sentido del mundo y toda la lógica, porque si estás haciendo una ruta de senderismo en un monte, sí puede haber una serpiente, y si de repente pisas una serpiente sin querer o lo que sea, la molestaste o pasó algo, te puede perfectamente morder. O sea, es algo que puede pasar. Sí, o sea, es un miedo que tiene sentido dependiendo del contexto, ¿no? Ya, sí. Entonces ese miedo, de alguna forma, que lo tienes presente, además de 1000 cosas más que pueden pasar, al tenerlo presente, a ti te prepara un poco para esas amenazas que pueden haber en donde estás, porque eso es parte del ser humano. O sea, me parece cool ver, o sea, como que entenderlo así, porque es como... Es parte, o sea, ahí es donde te das cuenta lo importante que es tener miedo, Sí, es tal cual. Lo importante es no llevarlo a los extremos de me da miedo las serpientes, no voy a ir nunca a hacer una ruta, a pesar de que me gusta hacer rutas. Ajá, por ejemplo. Ahí es donde el miedo paraliza un poco, Paraliza. ¿no? Uh-huh. Te paraliza, porque es como que no voy a hacer rutas porque me da miedo. Y creo que todos tenemos miedos de esos. Sí. Yo, por ejemplo, ahora me acabo de acordar de este no lo anoté en ninguna parte, pero me acabo de acordar. Cuando tú me dijiste, por ejemplo, para ir a esquiar contigo y con Alexandra hace unos meses, que yo te dije, no, amiga, o sea, no es un plan para mí, o sea, tipo, porque yo de verdad tengo miedo, o sea, me da mucho miedo ir a esquiar, o sea, no me llama la atención, yo no esquío porque me da mucho miedo por lo torpe que soy de partirme una pierna o sea, yo trato de evitar, yo soy una persona que trata de evitar situaciones en las que me pongan en peligro. O sea, actividades muy así que mi cerebro ya muy peligrosas, muy extremas tal vez. No, muy extremas, sí. O sea, por ejemplo, surfear así en un mar donde haya tiburones. No creo que me vaya a meter nunca, ¿sabes? O sea, tipo... Montar caballo, por ejemplo. No, montar caballo no me da miedo. Ok. No lo sé, pero bueno, no, a lo mejor se activa. O deportes a lo mejor extremos, se activa. Saltar de paracaídas, por ejemplo. Para saltar de paracaídas sería 100% un miedo heavy. Ok. Sí. Sí, o sea, tipo, hay situaciones que yo dejaría de hacer por ese mismo miedo que, o sea, que se activa. Ese miedo que te está avisando que son actividades que tienen un alto riesgo de que te pueda pasar algo. Porque eso es una realidad. Y yo tenía unos años sin esquiar, ahora que estamos hablando de esto, y cuando fui a esquiar, dije en mi cabeza, estando ahí, no voy a seguir intentando que la gente venga a esquiar conmigo, como por ejemplo lo hago con el running, que la gente venga a correr conmigo. Pero no voy a seguir intentando que la gente venga a esquiar conmigo, porque es verdad que esquiar es un deporte altamente riesgoso. Es altamente riesgoso, sobre todo a nuestra edad. Porque a nuestra edad tú te caes y, no fue un esguincito, o, una torcedurita. O sea, es muy fácil lesionarse burda, es muy fácil que te pase algo. Entonces, y es verdad, esquiar no es un deporte, es un deporte riesgoso. Esquiando tú te puedes fácilmente caer mal y yo me torcí la rodilla. Cosas como gimnasia.
o sea, gimnasia. Yo nunca hice gimnasia porque me daba miedo romperme algún hueso por andar haciendo acrobacias y cosas. Okay. O sea, tipo... Sí. Son cosas como esa que en mí activan algo que dicen, mejor por ahí no, ¿sabes? Okay. Es como que no es lo tuyo, ¿sabes? O sea, no es por ahí donde tienes que ir. Pero bueno, a lo mejor entra un poco en lo que es irracional, pero como tú dices, que también puede ser no tan irracional, ¿sabes? Por las situaciones en las para que mí, son, ¿sabes? Exacto. Sí, exacto. Yo creo que depende un poco de qué... Porque sí hay una amenaza, o sea, porque sí hay una amenaza porque de que puede eso tener pueda que pasar. ver, claro, porque puede tener que ver con la confianza que tú tengas con tu Exacto. Espera, que me va a venir la palabra. Con tu movilidad, con tu motricidad. Porque capaz depende un poco de la confianza que tú tengas con tu motricidad. De repente tú no has sido una persona que de pequeña o por cierto tiempo de tu vida donde te has formado como persona, de repente no has sido muy ágil, muy motriz, porque lo mismo que tú has contado, que no has hecho muchos ejercicios, no has hecho muchos deportes o cosas así, de repente. Entonces no habías desarrollado esa motricidad y esa agilidad, esa tal, que de repente ahora sí la estás desarrollando un poco más, pero obviamente estos son deportes que yo creo que si no hiciste un poco pequeño, pues intentarlos ahorita es un poco lanzarse a la aventura, ¿no? Es porque más riesgoso, claro. Entonces... Sí, totalmente. Y esas cosas como saltar, yo hacer, ¿cómo se llama? Que saltas el puente. Sí, puenting o lanzarse de paracaídas, que yo tengo, Alexandra, por ejemplo, se lanzó de paracaídas. O sea, son cosas que yo jamás en mi vida haría. O sea, no me interesa lanzarme de paracaídas. O sea, y yo lo he pensado, yo lo he llegado a pensar, pero yo le tengo tanto miedo a las alturas. O sea, yo les puedo decir que yo estoy en un piso 13 con una terraza. Yo no me puedo acercar a la baranda. O sea, no puedo acercarme porque me da terror. Exacto. O sea, como que yo también empiezo a hacer así. No, a mí como yo que me quiero agarrar. Me mareo, se me van como los tiempos, o sea, como que yo tampoco. O sea, a mí las alturas me cuesta horrible, y eso que yo me montaba en montañas rusas. Exacto. Y en las montañas rusas, aguanto ciertos niveles de altura si veo que mis pies están en algún piso. Pero, por ejemplo, aquí en Warner hay una montaña rusa que la vaina te deja los pies colgando y solamente te agarra aquí. Y la vaina como que es una U. Estaba de primera en la montaña rusa, de primerita. Y te deja como que colgando así. Y amiga, solo te está agarrando la vaina que te ponen aquí adelante. Solo eso. No, ¿Tú sientes que esa vaina se va a abrir? No. Solo te agarra eso así y te deja así colgando. Y altísimo. Entonces yo no pude abrir mis ojos. Es lo que quiero decir. No pude abrir mis ojos porque me daba miedo. Me daba miedo que me mareara, que me desmayara de lo alto que iba a ver y de que no iba a ver mis pies. Claro. O sea, que yo iba a estar como volando prácticamente. Sí, totalmente. Pero yo ahí te entiendo. Yo las montañas rusas, yo me puedo montar un poco también como tú, así. O sea, si yo veo que es demasiado inseguro la manera, el agarre y tal, no me monto. Pero de resto me he montado, o sea, yo fui a Orlando y me monté en toda mierda. O sea, me monté en todo. Pero sí me da risa porque, por ejemplo, las escaleras eléctricas, hoy se lo comenté a mi mamá porque estaba hablando un poco de este tema, y me da risa porque yo en las escaleras eléctricas que dan como al vacío del centro comercial, o sea, tipo, son escaleras eléctricas que si estás muy alto, ves todo el centro comercial de este lado, ¿no? A mí me pasa y hay un vacío. Exactamente lo mismo. No las escaleras del centro comercial... ¿Cómo es que se llama el centro comercial que estaba en las Mercedes? El Tolón. El Tolón. ¿Tú te acuerdas? Las últimas escaleras arriba del Tolón. Sí te acuerdas que es como que el vacío para abajo. Mira, a mí me da unos nervios y me acuerdo que habían amigos nuestros que empezaban a saltar en las escaleras. Mira, o sea, me pone súper nerviosa. O sea, es una cosa de... No, te vas a caer. O sea, ¿No te pasa con los puentes? Cruzando los puentes. Sí. En Oporto. En autopistas, por ejemplo, que están encima de las autopistas. Sí. O sea, en Oporto hay un puente que pasa el tren, pero tú ves, o sea,
tú ves en los huequitos del suelo el vacío para abajo, ¿sabes? Ajá. Y a mí me da risa porque yo ahí también paso ese puente, o sea, que quiero cruzarlo ya, o sea, me da como ansiedad de... Y entonces no me gusta que se acerquen a las barandas, no, quiero ir segura, ¿sabes? Es como, me da mucho pánico. ¿No te pasa que quieres agarrar todas tus cosas durísimo porque sientes que algo se te va a caer para abajo? Sí, pero agarrarme todo, sí. El teléfono. Yo no puedo hacer una selfie porque, o sea, ahí en ese puente yo no he logrado hacer una selfie porque me da pánico que el teléfono se me caiga. O sea, no sé, son miedos. Es que ahí es donde no sé si es irracional o no, pero bueno. O sea, mi reacción es irracional. Claro. Mi reacción es exacto, la reacción es un poco irracional. A mí me pasa con estos puentes que hay muchos en Madrid para cruzar las autopistas. Y me pasa eso. Carlos, mi novio, sabe que a mí me da pánico. Y yo paso rapidísimo y lejos de él, porque me da miedo que él con una joda me haga que sí. ¿Sabes? Ay, sí. Cualquier cosa me da demasiado miedo. Y agarrando todo durísimo porque siento que el teléfono se me va a caer y le va a caer un carro encima. Voy a contar otro que me acabo de agarrar aquí. El miedo que tengo cuando voy a una piscina y la gente está corriendo alrededor de la piscina. Tú no sabes el miedo que me da a mí, que la gente se caiga. Que se caiga. O sea, pero lo he tenido desde toda mi vida. Yo creo que esto es un miedo heredado por mi mamá. Porque, claro, yo tuve piscina toda mi vida. Bueno, no toda mi vida, pero una muy buena parte de mi vida tuve piscina. Y me acuerdo que mi mamá siempre era, no corras. O sea, no corras alrededor de la piscina, O sea, mi hermano era de los que corría y luego te saltaba en el borde a la piscina y se lanzaba. O sea, y mi mamá sufría horrible con mi hermano. Y yo también, hace poco... Bueno, el año pasado, en verano del año pasado, fui con mis amigos del máster a una casa que tenía piscina. Me tenías que ver a mí, cual abuela. O sea, tipo, no corran, por favor, no se lancen. Porque me daba pánico que alguien se cayera y se diera un golpe. Y yo siento que fue tal el miedo que luego pasó, o sea, no pasó, pero sí pasó que nos caímos. Y yo me di en la cabeza, ¿sabes? O sea, tipo, a mí yo dije, yo estaba llamándolo, ¿sabes? Con el pensamiento literalmente. Es que también el tema de los miedos es que a veces yo siento que si tú no, de alguna forma como que no confrontas el miedo, o sí, como que, no sé, de alguna forma te persigue, ¿no? Como que te termina de conseguir, no lo sé. Pero sí. Sí, en verdad me parece loco. Ese miedo específicamente me parece loco, pero es verdad que yo siento que nosotros heredamos los miedos de nuestros padres. Sí. Con eso mismo, de que están por esos mismos miedos que capaz ellos tienen, no sé, de protegernos o protegernos con ciertas cosas o sobreprotegernos con ciertas cosas, nos lo pasan como que, ay, cuidado con esto, cuidado con aquello, no sé Total. qué. Y un poco yo también siento que yo he heredado muchos miedos de mis papás. Que muchos miedos que me protegen, que me ayudan a protegerme, estar pendiente de ciertas cosas, pero también muchos miedos que a veces me hacen sentir como demasiado miedosa. O sea, claro, yo a veces me siento muy miedosa. Por ejemplo, los carros. También. No sé por qué los carros de toda la vida es como que me dan miedo los accidentes de carro. Siento que es muy fácil tener un accidente en el carro. Mis papás siempre como que ponte el cinturón, Bueno, yo no he aprendido a conducir un poco, en parte, a ese miedo que tengo de conducir. Ok. O sea, yo sí le tengo miedo a... Te da miedo aprender a conducir. O sea, te da miedo, sin saber conducir, te da miedo conducir. Sí. Y yo creo que lo he estado evitando un poco por eso. O sea, siento que yo voy a aprender a conducir ya cuando de verdad me haga falta, ¿sabes? Como... que ya es justo y necesario que aprenda a conducir, pero es que todos los años lo digo, este año me saco el carnet, y no me lo termino sacando, y yo creo que es en parte por ese miedo a que tengo a chocar o a ir a una autopista y no sé, o sea, bueno, mi tía tiene miedo a ir en autopistas grandes. Yo creo que se habla muy poco
del miedo a conducir, porque últimamente he escuchado mucha gente que le tiene mucho miedo a conducir, mucha ansiedad. No sé muy bien por qué, o sea, no sé si es que les da mucho miedo chocar a alguien o no sé en verdad bien de dónde viene el miedo, o a hacerse daño ellos mismos por chocar, no sé. Pero he escuchado mucho eso, de gente que le tiene mucho miedo a conducir, que les da ansiedad. Sí, a mí, yo soy una de ellas. Totalmente. A mí no me da, o sea, me da un poquito de miedo, pero porque no sé. O sea, porque me he montado muy poco en un carro a conducir. Bueno, yo pero ¿tú nunca jamás, o sea, nada? No, mentira. 2 veces y las 2 fueron tragedia. O sea, tragedia tampoco, pues, pero fue un drama, ¿sabes? Fue... una vez empecé o sea, con mi mamá, empecé a conducir y mi mamá me dice acelera. Yo aceleré y casi nos estampamos contra la pared porque o sea, aceleré súper duro, ¿sabes? Y casi nos estampamos contra la pared de un estacionamiento 4x4 además, ¿sabes? O sea, tipo, era súper chiquito. Y mi mamá me dijo, más nunca te enseño a tal. Y yo, ok. Yo creo que un poco viene de allí, ese miedo a conducir. Puede ser, sí. Y otra vez con mi papá también me ayudó, pero fue un poco frustrante la situación y no lo logré tampoco. Bueno, mis papás, a mí yo creo que nunca, o sea, en parte porque ellos nunca me quisieron prestar sus carros para manejar, o sea, para aprender, porque ninguno quería como que arriesgar su carro. Pero es verdad que se estresaban mucho. O sea, creo que una vez lo intenté, creo que con mi papá, me suena. No sé por qué tengo como este recuerdo de sentir que ellos se iban a estresar mucho, pues. O por simplemente como son, que se iban a estresar demasiado y no me iban a saber cómo enseñar, pues. Sí, mis papás los dos dijeron y llegaron a la conclusión de que ellos nunca me iban a enseñar a conducir. De que directamente no. Fefe, no maneja. Directamente ya verás cómo haces con tu vida cuando manejes, exacto. ¿sabes? Sí, mi hermano, en cambio, no. Mi hermano o sea, fue otro nivel, pues. Mi hermano, quiero conducir, se compró el Agarró el carro y ras. Sí, a mí me sorprende tu hermano que literal se compró el carro y bueno, a manejar. Pa'lante. Y aprendió a conducir así. Sí. Arrecho el carajo. Sí, literal. Yo también siempre digo que lo quiero hacer, pero siempre digo como que, o sea, tiene que ser, yo creo que capaz el año que viene. O al final de este año, capaz. Yo dije que al final de este año, vamos a ver si empiezo, pues, a hacer, aunque sea los exámenes. Es que también en parte, que eso no tiene mucho que ver con el tema, pero en parte también es porque aquí sacarse el carnet para conducir, primero es carísimo, o sea, es mucho dinero, y segundo tienes que fajarte a estudiar burda, como que si estuvieses estudiando para el examen más importante de la universidad. Sí, entonces... Sí. O sea, tienes que saber que te va a quitar tiempo. Hay otros miedos que yo también estaba leyendo que son más como existenciales. Uh-huh. Que, bueno, y esto mucha gente como que también me lo dijo, que es lo del miedo a la muerte. Yo hoy se lo estaba comentando a mi mamá y yo le decía así como que, o sea, a mí me da pánico, por ejemplo, estar sola aquí en la casa y yo estar bañándome y que me resbale, me caiga, me pegue en la nuca y hasta luego María Fernanda, ¿sabes? O sea, tipo, me da terror. Terror, sí, muerte súbita, ¿sabes? Pensar que te puedes morir en cualquier momento. En cualquier momento. Es más, hubo una muchacha con la que yo trabajé una vez que... a los 2 años de yo haberme ido de ese trabajo, la muchacha estaba sola en su casa y no sé qué fue lo que le pasó, o sea, realmente no sé a ciencia cierta qué fue lo que pasó, sino que ella se murió como en el acto y se cayó y como estaba sola nadie la pudo rescatar, ¿sabes? Tipo, ni aunque sea solucionar o ver, ¿sabes? Sino que cuando llegaron a su casa ya estaba muerta, o sea, y a mí eso me dejó un poquito como... poco marcada a nivel de mente, ¿sabes? Tipo, digo, a mí si a mí me pasa eso, como que me da como un poco de terror, ¿sabes? De dejar un poco las cosas, ¿sabes? Sí, como quedar sin hacer. ¿sabes? Yo creo que también esas cosas, que sí generan miedo, porque a mí también me da miedo, pero
te enseñan un poco la fragilidad de la vida, ¿no? Como que es una realidad, y mi mamá siempre me lo dijo bastante, siento yo, que cualquiera se puede morir en cualquier momento. Y yo creo que eso también, la vida te lo enseña así, con que a esta persona le pasa, a esta otra persona también le pasa, alguien tuvo un accidente, también un accidente doméstico, por ejemplo, y se murió, o tuvo un accidente de cualquier otro tipo y se murió. Y es verdad que también hay cosas que uno no, o sea, este tipo de cosas no se pueden controlar. O sea, uno obviamente hace lo mejor que puede para ser lo más consciente posible de las cosas que puedan pasar, pero también tratar de vivir la vida tranquila y entender eso, que hay muchas cosas que no se pueden controlar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo he tenido que hacer como ese trabajo un poco mental de decir, te puede pasar, ¿sabes? Y le puede pasar a tu mamá, le puede pasar a tu papá, pero es un miedo que a lo mejor no está constante, pero sí que cuando lo pienso, ¿sabes? Como que me genera mucho malestar, o sea, me incomodidad de decir, si mañana mi mamá falta, o si mi papá falta, o si yo misma falto, ¿sabes? Y todo el dolor que puedo a lo mejor generar, pero no sé, es como una cosa que creo que mi abuela, por ejemplo, también, yo siento que se lo escuchaba mucho a ella, de que a ella también le da mucho miedo eso, morirse, ¿sabes? Mi abuela tiene 90 y pico de años y al sol de hoy, ¿sabes? Le da miedo un poco morirse, ¿sabes? Le da terror. Okay. Y yo siento que a mí me pasa un poco lo mismo, que me da como miedo pensar en eso, en la muerte, tanto mía como la de gente a mi alrededor que quiero mucho, que es parte de mi vida, ¿sabes? A mí también, o sea, cuando estamos viendo este tema de los miedos y pensar un poco cuáles son mis miedos más grandes o cuál se me viene primero a la cabeza, lo primero que pensé fue que alguien se muera, pero que se muera mi mamá o mi papá. Que si la vida pasa como tiene que pasar, pues en teoría yo voy a vivir, en teoría, ¿no? Si Dios quiere, pues yo voy a vivir la muerte de mi mamá o de mi papá, de los dos. Pero, o sea, que sería algo natural, pero obviamente son como las personas más importantes de mi vida, y obviamente es un miedo complicado, ¿qué vas a tener? Siento yo. Sí. Es como complicado porque es eso, que si Dios quiere, la vida lo permite, lo natural. Sería algo natural que en algún punto va a pasar. Sí. Pero claro, lo que ahí es donde yo siento que estos miedos uno los tiene que confrontar, en el sentido de ¿por qué me da tanto miedo? O sea, ¿qué es lo que me da miedo? El dolor que me va a causar, el no poder seguir la vida sin mis papás, o ¿sabes? Como que un poco confrontar un poquito más profundo el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué me da tanto miedo? O sea, o sea, por ejemplo, yo creo que en mi caso, pensando esto, es un poco eso de cómo me voy a sentir. O todo lo que significan mis papás en mi vida y todo eso. Pero es verdad que confrontar estas cosas también nos preparan para estas situaciones. Sí, tal cualmente. De alguna manera. Tal cualmente, perdón, tal cual. Ya estoy hablando fatal. Pero yo creo que es un... Perdón, voy a concluir con esto. Perdón. Es muy común que uno de los miedos más grandes sea la muerte de alguien, o que alguien te falte. Sí, es el miedo que más se repite. O sea, dentro de la gente que yo le he preguntado sobre esto, siento que es uno de los que más se repite. Este miedo a que a alguien le falte. Y también que creo que nuestra relación como cultura, en mi familia... Bueno, mi familia no, voy a quitar ese comentario, tipo, mi familia no. Pero como cultura en general, siento que nos relacionamos con la muerte como muy mal. O sea, como la relación con la muerte, diría que pudiese ser mucho mejor. O sea, o mucho más bonita, no lo sé. Pero
relacionamos demasiado la muerte con, obviamente, hay un dolor porque va a haber una persona que ya no va a estar, pero es verdad que es algo que es parte de la vida. Y bueno, obviamente queríamos hablar de esto también en otro episodio, que podemos como indagar más en eso, pero que es verdad que es algo que es parte de la vida. Es completamente parte de la vida. Y siento que se podría como normalizar un poquito más, a pesar de que trae mucho dolor, porque hay personas que no van a estar más, pero... Sí, es duro. Pero es bueno. una cosa dura de afrontar, pero siento, creo yo. Sí, es difícil, 100% es difícil, pero... Y obviamente hay gente que creo que está más preparada también, dependiendo, ¿no? Para este tipo de situaciones. De repente personas que han vivido... O que lo tienen interiorizado también, ¿sabes? O personas que tal vez han vivido más lutos en sus vidas o lutos más difíciles que los han podido como que superar y de repente tienen como esa referencia, ¿no? Sí. Puede ser. Sí, totalmente. Yo... ¿Tú qué pensaste de cuál es uno de tus miedos más grandes? Bueno, a mí el primero que se me vino fue ese, el de o sea, que alguien se me muera o pasar por ese dolor. O morirme yo, sí. O sea, ese fue el primero que pensé. Okay. Y luego había otro que se me repetía mucho en la cabeza y que luego leyendo también como que se afianzó en el cerebro y es totalmente real. Y creo que me pasa sobre todo en las relaciones de pareja. Que me pasa mucho ese miedo al rechazo, al fracaso, al estar sola. O sea, son cosas que yo he sentido a lo largo de mis relaciones. O sea, siempre me ha dado miedo a quedarme sola o me ha dado miedo a que... o sea, por ejemplo, yo... si mi pareja cambia un poco su manera de ser conmigo por lo que sea, porque tuvo un mal día, por lo que sea, yo siempre lo asocio a que yo hice algo mal, ¿sabes? De que yo, o sea, me da como que ese miedo a que me vaya a rechazar o que me vaya a dejar o que me vaya a... No sé cómo explicarlo, pero más o menos va por ahí. Es como ese miedo al rechazo en sí, de que me vayan a rechazar y yo me vaya a quedar sola, entonces ya ese se traduce en otro miedo que es ese, de miedo a estar sola. Okay. Y yo esto lo he tenido que un poco manejar y gestionar los últimos años bastante, y creo que lo tengo ya como bastante interiorizado y ya como que ya lo he confrontado de alguna manera y ya no me da, o sea, ya no me da tanto miedo a eso. Por ejemplo, a quedarme sola ya lo manejo un poco mejor. O cuando me pasa eso de pensar de que me van a rechazar. Ahora? Simplemente pienso eso. Sola. De, por ejemplo, de si cambió su manera de ser conmigo, por lo que sea, trato de pensar, seguramente tuvo un mal día o seguramente no es conmigo, no es algo personal, ¿sabes? Claro, como que pero trato de... si te quedaras sola, por ejemplo, o lo que ese escenario que tú te imaginas de quedarte sola, ¿estás más en paz con eso, por ejemplo? Estoy más en paz. O sea, estoy más en paz porque siento que estoy como a lo mejor también un poco más contenta con lo que estoy haciendo yo, ¿sabes? ¿Estás más contenta contigo misma? Sí, más contenta conmigo misma. Entonces es como que me refuerzo la idea. Exacto. Me refuerzo la idea de que si tú terminas sola, no va a pasar nada porque al final tú tienes tus cosas que también te hacen muchísima ilusión. Que obviamente es lo que siempre he dicho, que si a ti te hace ilusión una pareja, está muy chévere. Pero hay otras 1000 cosas que también te hacen ilusión, que no van a opacar, o sea, que no la opacan en la idea de una pareja, sino que tú puedes seguir con tu vida con ese resto de cosas que te hacen ilusión. Eso es lo que me refuerzo yo, ¿sabes? A ese miedo a quedarme sola, es lo que refuerzo un poco. Sí, que lo que me llega a mí es como que al poder haber hecho como ese trabajo contigo de reforzar tu individualidad o las cosas que te hacen a ti ser tú, de conectar más contigo y todo eso, hace que tú te sientas mucho mejor contigo misma y que no pase nada si no tienes una pareja o esa pareja ideal que capaz tienes Exacto. que quieres tener, pues. Exacto, totalmente. Tal cual.
Tal cual. Pero bueno, sí, son miedos creo que como un poco más... esto tenía un nombre. Sí, como más personales. Que yo categoricé aquí 800.000 miedos. Me dio risa porque... Sí, los vi. Pero, sí, yo creo que en sí. parte son miedos que todos podemos tener un poquito, capaz a ciertos niveles distintos cada uno, pero sí es una realidad, pues. O sea, por ejemplo, el miedo al rechazo y todas estas cosas. O miedo, por ejemplo, a mí me pasa que no me importa como que no tener pareja en algún punto, pero tengo un poquito un conflicto con el no ser la persona ideal de la sociedad, ¿sí me entiendes? Como que no ser esa persona ideal que tiene su pareja y tiene hijos. Porque últimamente, que ya lo hemos hablado mucho, pero últimamente he tenido que deconstruir mucho, y lo sigo desconstruyendo, esa idea de que no pasa nada si yo no tengo hijos. No pasa nada si no tengo hijos. No pasa nada si no me caso. Todo eso yo he tenido como que construir y lo sigo haciendo. Y veo también mucha gente que no tiene hijos, o que es mucho mayor que yo, por ejemplo, que no tiene hijos, que no se casó, pero son personas que les fascina hacer cosas, o sea, les gustan muchas cosas y son muy ellas, y que también admiro mucho en muchos sentidos. Entonces, como que no pasa nada, o sea, veo personas que están perfectamente bien con su vida, que no pasa nada si no se llega a esos puntos. Entonces, como que es lo que te digo, como que también siento ese miedo un poco que dices tú, pero a la misma vez como que poco a poco lo he ido confrontando y trabajando. Sí, yo creo que también es un poco también por la edad que tenemos. O sea, yo creo que ese miedo viene también un poco a raíz de allí, de lo que se espera de cuando una persona cumple 30 años, ¿sabes? Y de las cosas, todas esas cosas que se suponen según la sociedad que debes tener. Que de esto hablamos en un episodio, que si quieren ir a verlo, vayan a verlo. No me acuerdo qué número es, creo que es el 30, si no me equivoco. Pero es el 30 porque era de la crisis de los 30 y fue justamente el 30. Y a mí también me pasa, o sea, tal cual, a mí también me pasa que, por ejemplo, mi familia me vaya a ver y entonces yo no tengo el trabajo ideal, yo no tengo la pareja ideal, ni los hijos, ni nada, o sea, como que también es un miedo que está ahí, solo que es eso, que creo que también lo he tenido que trabajar y ya internamente estoy como más en paz con lo mismo que tú, ¿sabes? De tipo, si no tengo hijos, pues no tuve hijos, o sea, como que... tratar de pensarlo más positivamente, pues. Ajá. Y además que eso viene de confrontar el miedo, de ver el miedo con los ojos y de aceptarlo, de hablarlo, de decir, la verdad es que tengo este miedo, y de ahí en adelante como que pues empezar como a procesar toda esa información, a ver por qué viene tanto ese miedo y bueno, todas esas cosas que ayudan full como a estar más tranquilo, yo creo, con esas cosas, o a trabajarlo. Nosotras le hicimos algunas preguntas a personas que conocíamos para comentar un poco sus miedos. En este momento bueno, esta es la persona 1. En este momento de mi vida lo que más me preocupa es tener más dinero. Es el medio que me ayudará a comprarme una casa, poder invertir en un negocio. Entonces sí, capaz esté equivocada, pero sí que me preocupa el tener más entrada de dinero ahora mismo. Y también, porque yo le pregunté también a esta persona que cómo reacciona ante el miedo y dice, trato de enfrentarlo, pero primero lo estudio, analizo, igual trato de evitarlo, pero para encontrar la manera correcta de enfrentarme a él. O sea, esta persona básicamente tiene miedo a no tener dinero, suficiente dinero para comprarse las cosas que aspira, ¿no? Sí. También lo he sentido. Sí, que es un miedo muy común, sobre todo ahorita también, y en esta sociedad y todo. Sí, que las cosas también siento que es más difíciles, o sea, las situaciones económicas son como más difíciles, siento yo. O sea, no era tan fácil como para nuestros padres en su entonces comprarse una casa, ¿sabes? Era como... Yo siento que hubo unas generaciones antes de nosotros que era como un poco más sencillo, con trabajos más normales, poder tener como esa ilusión de la casa y tal. Yo siento que ahora es más trabajoso.
O por lo menos para la referencia que tenemos, sí. O sea, tus papás, mis papás, por ejemplo. Sí. Pero sí, total. Que se ve como que era algo como más fácil. Ahorita sí, ahorita todo está como muy cuesta arriba. O sea, yo a esta persona 100% la entiendo también. Pero demasiado. yo, por ejemplo, a mí me ayuda mucho decir, bueno, o sea, obviamente uno trata de trabajar por tener más dinero o por tener más ingresos o una mejor calidad de vida, pero es verdad que es muy importante tratar de agradecer lo que tienes en el momento, lo que has obviamente conseguido, de tener el mejor manejo de dinero posible que puedas tener, de llevar bien tus finanzas, de saber cuánto tienes, cuánto ingreso tienes, cuánto gastas, cuánto ahorras. Tener como mucha conciencia sobre eso ayuda también como que a tener un buen manejo y a estar más tranquilo, o sea, a tener más tranquilidad y agradecer lo que tienes también, siento. No quiero decir que uno se conforme, pero sí como que agradecer un poco, o sea, estar más en el presente es lo que quiero decir, que a veces nos vamos mucho me preocupa demasiado yo no llegue a comprarme esa casa. Entonces yo creo que a veces uno vive mucho como me tengo que comprar la casa, y es como que, bueno, pero mira qué chévere la casa que tienes. Y pierdes el camino. Donde estás alquilado, pero bueno, como que también un poco, acuérdate como de vivir un poco el presente, es lo que yo le diría a esta persona. Totalmente. Y a mí misma. Totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ajá. La persona número 2, amiga. Dice, miedo a perder a mi mamá estando lejos, sobre todo porque hoy en día compartimos muchísimo menos y me aterra tener ese sentimiento de solo vacío y recuerdos y saber que ya no tienes más a la persona físicamente. Esto es bastante duro. Directamente pienso en mi papá. Y yo pienso en mis papás también, que también están lejos, o sea, 100%. Sí. Y yo creo que este es un miedo que todos los venezolanos y todos los que emigramos, y no solo los venezolanos, pues hay mucha gente que emigra, que tiene este sentimiento de no volver a compartir esos momentos con tu familia porque los tienes lejos y no sabes qué puede pasar. Totalmente. Yo trato de no pensar mucho en eso. O sea, trato de no pensarlo de esa manera porque me genera. Te entiendo. Ansiedad, sí, es muy incómodo, pero yo sí creo que es importante como que, pues, revisar, ¿no? O sea, indagar, revisar y ver el por qué, entender que bueno, que hay cosas que no se pueden controlar, lo que habíamos dicho, pues, que tiene también que ver con la muerte, de perder a alguien. Pero a mí también me pasa demasiado, sobre todo yo creo que a muchos nos pasa de tener abuelos, por ejemplo, que estén muy viejitos y que están más cerca de esa realidad de la muerte, que se hace más evidente. Y da mucho miedo también el pensar que la última vez que compartiste con esa persona vaya a ser la última vez que hayas compartido. Es muy duro, o sea, 100% es muy duro, y te entiendo demasiado a esta persona que escribió esto. Mi abuela tiene 94, 95 años, y ella está súper bien, pero es una realidad que yo tengo demasiada ansiedad por ir a estar con ella. Sí. Demasiada ansiedad. O sea, a mí tengo ansiedad constante de tengo que ir a Venezuela. Claro. Para poder disfrutar con ella el máximo tiempo que pueda. Sí. Pero no solo con ella, pues es una realidad con todos, o sea, con toda mi familia que está lejos. Porque uno nunca sabe. Es una cosa que vivimos como constantemente de los venezolanos. Sí. La persona número 3 va más o menos por el mismo miedo, y la persona número 4 creo que también. Aquí pone que mi mayor miedo es que algo le pase a mis hijos. Enfermedad, accidente, cualquier cosa que tenga que ver con ellos. Incluye a mis perritos. Eso es un hecho. O sea, yo creo que mi mamá también, ¿sabe? La respuesta que me dio fue que nos pase algo a mí y a mi hermano, ¿sabes? O sea, ese es su mayor miedo. Que nosotros nos ¿cómo se dice? Nos muramos. No. ¿Nos muramos? No sé cómo se dice. ¿Está bien dicho? Yo creo que sí.
estoy muy clara. Nosotros, pero que no estemos. Que fallezcamos, no sé cómo se dice, Dios mío. Bueno, que mi mamá no se muera primero, quiero decir, ¿sabes? O sea, que seamos nosotros los que nos morimos primero. Perdón, pero es que no, o sea, tengo un lapsus mental con la palabra, o sea, no sé si se dice así. No tienes un lapsus, amiga, yo creo que es que nunca sabemos si eso está bien o no, cuando uno lo dice. Está un poco rara esa palabra, deberían de modificarla. Sí. Pero bueno, sí, o sea, yo creo que es algo muy, muy común. Y la cuarta persona también dice que me he parado a pensar en el miedo más profundo que pueda tener inconscientemente, pero creo que lo que más me inquieta en el día a día es eso, perder a mis seres queridos o que le pase algo a mis perros. Suena loca, pero es así, voy con miedo cuando los llevo por ahí, libres, sin total control sobre ellos. Quien tenga perro, yo creo que eso es... Pero fíjate que también es bastante como simbólico, ¿no? Porque, por ejemplo, los papás con sus hijos hay un punto en donde los tienes que dejar volar, los tienes que dejar vivir. Sí. No puedes tener control sobre ellos, que es lo que ella dice, como que me encantaría, que sentí que es con ese tono, de me encantaría tener control sobre mis perros cuando están libres, porque no les vaya a pasar algo, pues. Es un poco también, me imagino, los padres con los hijos, no soy madre, pero me imagino que puede ser un poco así, sobre todo cuando son pequeños y están creciendo, que los tienes que dejar en la guardería, que los tienes que dejar en el colegio, que te da pánico que les pase algo. Total. E igual los tienes que un poco dejar volar para que ellos mismos como que puedan desarrollarse, ¿no? Solos. Sí, totalmente. ¿Quieres leer tú la persona 5? Sí. Y también me parece, rapidito digo, que con los perros es también curioso porque cuando tú compras un perro, tú sabes que el perro, si Dios quiere, o sea, va a vivir. Si todo va bien, el perro va a morirse antes que tú. O sea, tú vas a vivir la muerte de ese perro que vas a amar con locura. Sí, es una realidad. Yo viví la muerte de mi perrito, de mi Pancho. Y eso fue horrible, obviamente. ¿Sabes? Sí. Pero creo que en esta casa se evitó. ¿Estabas un poco preparada? Yo sí. Yo siento que yo sí estaba preparada para dejarlo ir. Igual fue duro. O sea, también es duro pensar así, ¿sabes? Sí. Como también me pareció muy duro pensarlo. Pero, por ejemplo, para mi mamá yo siento que le costó un poco más. Evitaba la idea de dejarlo ir. De pensar que él no iba a estar. Sí. Sí, o sea, le costó un poco más como tomar esa decisión. O sea, al final Pancho estaba muy mal. Yo ya lo veía muy mal desde hace muchos meses y ya no estaba siendo Pancho. O sea, ya Pancho no era Pancho. Claro. Y ya había que tomar una decisión y también es bastante duro como que afrontar eso, pues. Al final sí. Es bastante difícil. Claro, esta es una situación un poco, o sea, muy complicada. Sí. Más que simplemente un perrito que está viejito y un día se murió. Más allá de eso, esto fue una situación bastante complicada, sí. Pero bueno, eso es lo que, por eso te pregunto, porque siento que como se supone que eso debería ser así, uno en teoría, a pesar de que sea muy difícil, igual el momento, como que te vas haciendo un poco la idea de que eso puede pasar, se hace la idea, sí. Sí, porque definitivamente ojalá vivieran la misma cantidad de años que nosotros. Ojalá. Pero no eso es me así. dijo Carlos el otro día, yo le dije, y si un perrito, y le dije, qué lindos son los cocker, porque a mí los cocker me parecen súper lindos. Y me dijo, no, Valeria, eso vive en 10 años, ¿qué vamos a tener un perro para que viva 10 años? Y yo, pero pareciera que sacó como que un dolor de él. Sí, que tenía un muy dolor, guardado. totalmente. Y me dijo, no, es que yo perdí un perrito cuando era chiquito. Ya, claro, y de ahí viene. Yo no sabía eso. Pero de ahí viene. Ajá, bueno, esta persona dice, en este momento, por la edad en la que estoy, es al embarazo. O sea, tiene miedo al embarazo, que sea complicado, ya que tengo unas cuantas teclas. Y sobre todo sacar adelante, unos cuantos años, y sobre todo sacar adelante el trabajo y una maternidad, por así decir, no estar a la altura de todo. Muchas veces nos ponemos demasiadas metas y lo fácil lo hacemos un mundo. ¿Cómo lo gestiono? Intento pensar que todo irá bien y si no va bien, siempre habrá una salida. Es verdad que me genera ansiedad y no es sencillo. La clave
no es creer que todo lo que piensas, no es creerte todo lo que piensas, hacer deporte y una buena alimentación ayuda a que las emociones y el cuerpo estén preparados para afrontar lo que venga. Pero bueno, esto es una persona que por lo que entiendo le tiene miedo al embarazo. Sí. Sí, y no Que poder tal vez afrontar está... eso, la maternidad Ujú. y trabajo y poder mantener todo. Yo he escuchado eso, como Lo que... entiendo, o sea, la entiendo. Yo como que en Ajá, parte, puede ser que tú lo has dicho, porque yo lo he dicho que a muchas ti te da veces, yo le miedo todo lo que tengo implica la maternidad como tal, porque es que todo. yo eso no lo veo tanto. A mí la maternidad, o sea, me daría un poco de miedo, sí, pero bueno, como que ahí que venga como venga, yo voy a hacer lo mejor que pueda, como que no me da tanto miedo, ¿sabes? O No, pero sí he sea, escuchado mucho. Ujú, a mí como a ella me da un poco también de vértigo el tema de eso, de trabajo y de ver cómo hago, ¿sabes? Para ajá, darle de comer a mi hijo, como que o sea, me da miedo. Pero a mí por otra parte del embarazo ujú. me da pánico el hecho en sí, o sea, el hecho del embarazo, ¿sabes? O sea, estar embarazada, tener la barriga, que vaya a salir alguien por ti, o sea, como que todo el hecho del embarazo me da pánico. O sea, yo creo Mm. que si me pudiesen dormir, creo que preferiría que me durmiera. Bueno, una cesárea. Bueno, no, tampoco quiero una cesárea, tampoco quiero pensar que me cortan la barriga, o sea, es como, uf, no sé. No Sí, te sé, es da como a grima mí todo, todo. sí, a mí todo el hecho del Mm, embarazo ujú, es algo que lo gestiono mal, que mm, no lo, porque por una parte quiero, sabes, como que sí quiero tener hijos, a ajá. la misma vez que no, o sea, está complicado mi cabeza con eso un Sí, poco. sí, sí, sí. Lo he pensado mucho últimamente, como que no sé si es por la edad, porque voy a cumplir 30 años en 2 meses, no tengo ni idea, pero sí Ujú. que lo he pensado y Yo me creo que da un está poco muy de bien pánico. porque yo siento que en general la maternidad a veces como que se romantiza mucho, Sí, ¿no? sí, yo Entonces me también parece, siento. está cool como que también ver, o sea, uno ve mucho la parte linda y ve a veces niños en la calle espectaculares y cosas muy chéveres, pero es verdad también que hay cosas bastante difíciles, complicadas, Sí, en las cosas que renuncias y... sí, que sacrificios. Y justamente lo estaba hablando el otro día con una amiga que acaba de tener a su bebé o que lo tuvo hace unos meses y es como que, así, hay muchas cosas que se romantizan, hay muchas cosas de las que nadie habla que son bastante complicadas y bastante difíciles. Pero bueno, que solamente, capaz a veces solamente las entienden las mismas personas que han pasado por eso. Sí, pero yo sí pienso como que mucho en eso, ¿sabes? Es como Ujú, que... sí. Y por eso a lo mejor genero ese mismo miedo, entonces Ujú, al final no sé si quiero tener hijos o no por ujú. ese mismo miedo que tengo allí. Se parece mucho al miedo de no ir a esquiar porque puede pasar algo, un poco más o menos Ok, ok. parecido. Mi mayor miedo es no ser buen papá. Es la realidad que estoy viviendo ahorita. Quiero ser lo mejor para el bebé y para mi pareja, poder cumplir mis expectativas o mi definición de ser buen papá. Tan simple como un miedo a no saber cambiar el pañal o no saber cuál es la mejor posición para cambiarlo o para hacer ciertas cosas básicas de ser papá. Miedo a cagarla, porque siento que son muy frágiles y que le puede ocasionar algún daño sin querer. Esto es algo que yo también lo he pensado demasiado. O sea, tipo, el ser buena mamá. Es que yo creo que va muy arraigado a mí el ser buena, ¿sabes? Como que siempre he pensado que yo tengo que ser buena. Toda mi vida lo he pensado. Mm, Y con el ser buena mamá me pasa que yo creo que no voy a ser buena mamá. Que algo le va a pasar a mi hijo porque yo voy a ser irresponsable o que por lo frágiles que son se me van a romper o sea, no sé, ¿sabes? O ujú, los voy a ujú. agarrar mal o no sé. También lo he pensado, o sea, como que cuando leí esto, tipo, te Ok. entiendo, ¿sabes? Te entiendo mucho, Bueno, aunque no pero estoy pasando por eso, pues. esta persona que justamente es mi primo, va a ser papá. Justamente por eso tiene este miedo, porque es la Mm, realidad que está viviendo, de que él va a ser papá y dice, o sea, como que me da demasiado miedo como que no poder hacer algo bien. O sea, no claro. hacer cualquier cosa bien. Pero, hoy, o sea, hablando de esto, que justamente lo estábamos hablando hoy, algo que le dijo mi prima a él, que es como que nada más el hecho de que tú
ya estás como que buscando formas, leyendo, no sé qué, que tengas ese miedo quiere decir está que tú... confrontándolo. Sí, ¿no? Y que tienes todas las ganas de hacerlo bien. O sea, que Claro. ya estás siendo como buen papá nada más por querer hacerlo Claro. bien. O sea, querer Pero hacerlo está mejor transformando, lo que siento yo es que estás transformando un poco ese miedo en un motor para ser mejor, ¿sabes? O Exacto. para evitar esas Exacto. situaciones en las que le tiene Sí, terror que pase, pues. Exacto, de tener que informarse, de saber cómo se Herramientas, cambia. de Sí, tener... preguntar cómo se cambia un paño, o sea, hablando de eso que es Sí. como que tan básico, pues. Pero Ajá. sí, lo entiendo. El 7, miedo que entren en casa unos ladrones, porque una vez tuve una experiencia que luego resultó ser una tontería, pero desde entonces tengo un pequeño trauma, sobre todo si estoy solo, si estoy acompañado da igual. Es más bien quedarme solo en una casa que no tenga una comunidad de vecinos cerca, lo que me da miedo es que entren a robar y no poder gritar o que me ayuden o ser Bueno, escuchado. a mí me entraron 2 veces en mi casa. Y creo que ya le he contado. Sí, Bueno, yo leí no en eso y mi me casa. recordó a ti. No en De mi hecho, casa. pensé que había sido tú la que lo había escrito. No. Esto es otra persona que me da un poco de risa porque esta persona no ha vivido lo que hemos vivido nosotros en Venezuela, ¿sabes? Sí. Que a lo mejor puede tener ese trauma de allí. Que es de sino aquí. que es de aquí. Ujú. Y además mide casi 2 metros. Que no creo que le vaya a pasar nada, ¿sabes? O sea, si entra alguien aquí, no es como allá, siento yo que a lo mejor vienen armados o lo que sé, no lo sé, ¿sabes? Acá no creo que eso pase, pero siento que es algo, o sea, que es un miedo que yo tuve durante bastante tiempo después de las cosas que me pasó. A mí, gracias a Dios, no me entraron en la casa estando nosotros allí, que ese era un miedo como constante en Venezuela. De que alguien apareciera y te amordazara y te secuestrara, ¿sabes? Eso era algo que podía pasar y que era algo que a mí me pasaba mucho, sobre todo los últimos años que estuve en Venezuela. Yo pensaba hasta poner una silla en la puerta en las noches, porque me daba mucho pánico que alguien entrara. Ujú. Pero bueno. O sea, creo que es algo normal que puede tener una persona que está sola en su Sí. casa, ¿sabes? Que Sí, es algo que además perfectamente puede normal. ser de un trauma, como te pasó a ti, de que alguien de alguna forma como que irrespetó tu privacidad o tu lugar de tranquilidad o algo así. O también puede ser simplemente algo que le pasó a alguien que escuchaste y la idea te causó tanta molestia o incomodidad que, bueno, que genera un Que poco ese generas miedo un también. poco, sí, que lo tienes ahí como metido en el chip, ¿sabes? Como Ujú, que incrustado. ujú. El Queda... 9. ¿Lo leo ¿Tú o yo? yo? No lo sé. Uno de mis mayores miedos es fracasar. Soy muy autoexigente y muchas veces no me permito equivocarme. Cuando eso pasa, me castigo mucho y tiendo a darle un peso enorme al error, aunque no sea tan grave. A veces me cuesta dimensionar las cosas y ser compasiva conmigo misma. Esto perfectamente lo pudimos haber escrito cualquiera de nosotras dos. Sí. Total. O sea, esto yo no creo que vivimos un poco con eso. Yo ahorita que Sí. estoy con mis proyectos y Ujú, mis cosas, o sea, lo que más me da miedo es fracasar. ujú. Que no se den bien las cosas y tenga que buscarme. Bueno, yo soy muy lo anoté aquí, puse aquí, que no conseguir lo que quiero con mi proyecto y como que siempre pienso en 1000 alternativas posibles para yo Para poder que eso no tener el pase. plan B, Para C, poder. D, E, Ok. ¿sabes? Y Ajá. poder tener un abanico de opciones si yo llego a fracasar, porque de verdad tengo mucho miedo a fracasar. Mm. Y Pero está también soy cool, ¿no? Que a partir de eso Sí, hace que tú como que de alguna forma busques piense. otras alternativas y digas, si esto pasa, también tengo esto, ¿no? Sí, De lo he alguna manera. pensado muchas veces. O sea, no Lo que tengo pasa es que hay... 1000 planes, pero sí tengo Ujú, como el plan B, tengo el plan C y a lo ujú, mejor el plan D, que es el último ok, que de verdad que, o sea, ese sería mi plan Z, o sea, el plan ajá. que no me gustaría hacer, pero que está ahí, dada la posibilidad. Claro, lo que pasa es que aquí te preguntaría como que qué es para ti tener éxito entonces.
¿Qué es para ti tener éxito? Porque... Ya igual no lo conseguiría. O sea, con esos planes, a lo mejor no conseguiría igual... El éxito que tú dices. Ese éxito, sí. Ok. Claro, viviría fracasada toda mi vida, según yo, ¿sabes? Claro. Y capaz habría que un poco replantear ese éxito, tal vez. Sí. Yo me parece súper importante con esta pregunta, si tú te sientes identificado con esta pregunta, algo que a mí, o sea, me parece demasiado importante, es revisar qué es éxito para ti. ¿Qué es éxito para ti? Y más allá de ese éxito, ¿qué otros éxitos? O sea, ¿qué otras cosas son éxito para ti? Porque, o sea, en este caso, por ejemplo, de que si ese éxito que para ti es el éxito, no lo consigues, imagínate, que yo estoy segura que sí lo vas a conseguir, pero imagínate que no lo consigues. ¿Qué otra cosa de repente es éxito para ti? Que de repente, no sé, hacer lo que te gusta. Sí, es verdad. ¿Sabes? Por ejemplo, totalmente. Para mí, por ejemplo, es un poco... El éxito es vivir de lo que me gusta, o de vivir de mi pasión, de algo que me apasione, sentirme realizada, de vivir de algo que yo cree. Claro. Que yo sí me he puesto como que a revisar esto burda, por esta misma como que frustración que tengo desde hace tiempo. Pero pues sí, o sea, sí, 100%. Sí, pero está buena la pregunta, o sea, está buena el replanteamiento ese de tu éxito. O como yo hago, las diferentes alternativas de éxito, también podría ser. Diferentes alternativas de éxito en vez de alternativas de escape, alternativas de éxito. Ok, o sea, podría ser. Alternativas de éxito, ¿qué quiere decir? Como que hay diferentes cosas que para ti es tener éxito. Exacto. Ah, ok. Y que tengo esos planes para llegar a esos diferentes niveles de éxito, a lo mejor, quizás. Okay. Puede ser. Okay. A excepción del plan Z, que es el único que no me gustaría, ¿sabes? Ok. Pero está bien. Sí. Pues nada. Bueno, ¿y el último? El último. Ay, perdón, pensé que no quedaba el último. Sí, es que estamos aquí, se hizo un poquito largo ese Sí, es que se hizo un poquito largo. Dice, yo siempre estoy a la expectativa de que se acabe la paz o la tranquilidad que tengo. Siempre a la espera de que pase una desgracia, que se muera alguien o que haya un accidente. Vivo con miedo constante y he tenido que hacer las paces con la vida, con que no se puede controlar lo que va a pasar y eso viene a raíz de lo que le pasó a mi papá. Yo tenía una vida perfecta, una infancia muy feliz, o así la recuerdo, y un día almorzamos todos en familia, mi papá se fue a trabajar y luego no llegó más. Entonces desde muy chiquita me tocó ver la malicia de la gente y entender la fragilidad de la vida. Buah. Sí, está... Sí. Es duro, o sea, es bastante duro. Sí. Sí, porque es lo que dice ella, que lo que le pasó a su papá fue que a su papá lo mataron. El tema es ese, que es como que si te pasan cosas de este tipo, donde tal vez un día está una persona y al otro día ya no está porque le pasó algo, porque hubo una tragedia o lo que sea, pues esto fue una tragedia básicamente, es como que te toca ver esa fragilidad de la vida, o sea, esa fragilidad de la vida o de que en cualquier momento pueda pasar algo muy, muy difícil de confrontar, tal vez. Sí, por eso creo que la entiendo como que siempre está a esa expectativa. Ajá, obviamente yo 100% no me siento así también. O sea, porque uno no puede vivir con eso, o sea, vivir con esa expectativa, porque al final te está robando un poco esa paz. Sí. De alguna manera, pero a la misma vez entiendo demasiado que esté ahí como alerta, ¿sabes? De que algo puede pasar. Total. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, en los momentos donde yo me siento de cierta manera, que es como que creo que me siento como muy eufórica o muy feliz, no sé por qué, siempre siento que ahí algo va a pasar, porque normalmente cuando alguien se muere de repente, o sea, por lo menos que me ha pasado a mí, cuando alguien se muere de repente o cuando hay una tragedia, cuando alguien tuvo un accidente o no sé, cosas así, son momentos en donde yo estoy muy feliz. O sea, son momentos en donde, claro, yo no estoy ahí, pero son momentos donde yo estoy eufórica, que estoy muy feliz con la vida
y me cae, hay algo o sea, tipo me llega la ¿Qué te noticia pasa? y bueno, y todo para la mierda. O sea, Ya, entonces a mí me sí. pasa mucho esto mismo de, cuando hay momentos muy felices me da mucho miedo de que algo vaya a pasar, algo malo vaya a Porque lo pasar. asocias, Lo porque lo estás asocio, asociando. 100%, sí, sí. Sí, te Pero bueno. entiendo. Te entiendo. Ujú. Y bueno, con esto podemos cerrar y invitarlos a reflexionar de los miedos que capaz estén evitando enfrentar, o sea, de por qué, de dónde viene ese miedo, de por qué ese miedo Sí, hablarle. Hablarle sí, al miedo y y verlo afrontarlo un y poco y mirarlo. gestionarlo como mejor podamos, porque aquí no somos expertas, ¿sabes? Háblenlo con su psicólogo. Háblenlo con su psicólogo. Pero bueno, está bien Sí, sí, está recordarles interesante. O si lo que quieres compartir con nosotras sí. también, si quieres escribirnos aquí abajo en los Aquí abajito, comentarios aquí abajito. y contarnos un poco también de de cuáles son tus miedos más profundos Más profundos. sí, o si algo de esto te hizo pensar en otra cosa que quieras compartir, pues nosotras Exacto. felices de leerte. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos Genuinamente Intensas en TikTok, Instagram, Spotify y YouTube. Ujú, ujú. Bueno, chao. Hasta luego.